Bienvenidos a Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conoceremos el contenido y alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. En los próximos minutos, usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto es Prueba de Ingreso. Amigos, amigas, qué gusto saludarles desde las inmediaciones de Radio Universitaria, hoy con ocasión del periodo electoral que está próximo a realizarse en su totalidad, sobre todo tomando en cuenta el contenido de las preguntas referentes a la consulta popular y referéndum de este año 2025. Soy Juanjo Origiles y junto a Joan Encalada estaremos acompañándoles durante una serie de episodios que les permitirán informarse para tomar una decisión consciente y que ustedes puedan votar totalmente con conocimientos en torno a la consulta popular y referéndum de este año 2025. Estaremos acompañándolos en este programa que se denomina Prueba de Ingreso. Si bien es importante conocer el contenido de estas preguntas, el día de hoy abordaremos justamente la primera de ellas y me complace invitar a que ustedes se queden con nosotros para conocer de la mano del coronel Milton Benítez más detalles acerca de esta pregunta. ¿Sabías que la primera pregunta de la consulta popular en Ecuador propone el regreso de las bases militares extranjeras al país? Sí, así como lo escuchas. Y para entender qué implicaciones tiene esto, en Prueba de Ingreso tendremos un invitado conocedor del tema. Se trata de Milton Benítez, ex gobernador de la SUAY, actual asesor de seguridad ciudadana en la Asociación Regional de Municipalidades Ecuatorianas. También es coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano y cuenta con una formación académica en la Universidad de las Fuerzas Armadas. En este episodio, Benítez analizará la primera pregunta del referéndum, que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. ¿Qué implicaciones tendría esto para la soberanía nacional? ¿Cómo podría afectar a la seguridad del Ecuador? No te pierdas este episodio de Prueba de Ingreso. Ante todo, Joan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la radio universitaria, el cual se ha establecido para enriquecernos previo a estos comicios, a este escenario electoral, y realmente me complace estar aquí presente, más que nada para abordar temas un poco complejos, pero que valen la pena entender para tomar una mejor decisión. Queremos de igual manera agradecer a nuestro primer invitado, coronel Milton Benítez. Gracias por estar aquí presente con nosotros y por colaborarnos en este programa. Buenos días a todos los amigos, Juan José, Johan, y a todos los estudiantes que nos están escuchando. Estoy aquí justamente para aclarar y para que todos tengan una percepción de lo que significa la primera pregunta que viene en esta consulta popular. Así es, coronel, y sin duda queremos aclarar en primer lugar un contexto inicial para entender de qué trata más a fondo esta pregunta. Bienvenidos a Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido por Cuenca Radio Universitaria. En esta ocasión analizaremos las preguntas del referéndum y consulta popular del próximo 16 de noviembre. El objetivo de este espacio es presentar de forma clara el contenido de las preguntas que serán sometidas a votación, para comprender su contexto dentro de la realidad nacional. La primera pregunta plantea lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y ceder bases militares nacionales o fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esta pregunta se enmarca en el debate sobre la cooperación internacional en materia de seguridad. El gobierno plantea que, frente al aumento del narcotráfico y los grupos delictivos organizados, el país necesita reformar su capacidad operativa mediante alianzas con otras naciones. Actualmente la Constitución de 2008, conocida como la de Montecristi, menciona en su artículo 5 que Ecuador es un territorio de paz, por lo que se prohíbe ceder bases militares nacionales o fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. La propuesta oficialista busca modificar este artículo, abriendo la posibilidad de que Ecuador establezca acuerdos de cooperación militar o logística con otros países. El tema no es nuevo en la historia nacional. Entre 1999 y 2009, Ecuador permitió la operación de la base aérea de Manta por parte de Estados Unidos, con el propósito de realizar labores de vigilancia y control antidrogas en la región. Esa experiencia generó un debate amplio sobre la soberanía y presencia militar extranjera, que finalmente terminó con su prohibición en la Carta Magna vigente. Esta pregunta busca definir si el país debe mantener esa restricción o permitir una nueva forma de cooperación internacional en materia de defensa. Comprender su contexto ayuda a seguir informados ante la toma de decisiones en las urnas.
Coronel, quisiera consultarle a usted qué criterio le merece el contenido de esta primera pregunta correspondiente al referendo de este año 2025 y sobre todo si es que usted nos podría explicar de pronto la situación actual de las bases militares aquí en Ecuador, que podría entenderse que no tienen la capacidad suficiente para operar y es por eso que de pronto se necesita esta cooperación internacional. Bueno, desde mi punto de vista, iniciaré indicando que yo soy técnico en seguridad nacional y que mi entrevista de hoy día es más desde ese punto de vista de análisis. Yo no soy político. Yo he trabajado 32 años en el ejército ecuatoriano y tuve la oportunidad de defenderles en la guerra en el 95 y también en un tiempo de mi vida participar en operaciones conjuntas cuando estuvo la base de Manta o el FOL en Manabí. En este punto de vista hay que iniciar indicando qué es la soberanía. La soberanía, de acuerdo al concepto, dice que es el poder que tiene un Estado, ¿sí?, para poder tomar decisiones políticas, económicas y sociales sin injerencia de ningún Estado. Ahora, ¿qué es la soberanía territorial? La soberanía territorial no es más que todo el poder que tenga un Estado para defender su espacio marítimo, terrestre y aéreo contra cualquier grupo o conjunto que pueda querer obtener alguna situación para sus ventajas. Desde ese punto de vista, puedo indicar que el escenario de seguridad que al momento se vive, lamentablemente, se nos terminó la isla de paz. Yo estuve hace unos 12 años en Estados Unidos, en el Colegio Interamericano de Defensa, y analizábamos prospectivamente qué iba a pasar en el Ecuador. Y ellos me indicaban, Ecuador, base, se acabó la isla de paz, y entran a otro tipo. Y dentro de los análisis nos decían, ustedes son súper atractivos para los grandes carteles. Y decíamos, ¿por qué no? O sea, justificaciones. Una, el dólar. Son dolarizados y eso atrae. Dos, lo principal, tienen un país maravilloso, unas costas, 1000 kilómetros de costas que ustedes pueden partir de cualquier embarcación, pueden llegar y tienen algo que no tiene el resto de países, una logística en las Islas Galápagos. Eso facilita justamente el transporte de cocaína. La tercera, tienen unas leyes totalmente débiles, que es una constitución muy garantista que facilita y protege principalmente a los grupos delincuenciales, y en este caso es lo que estamos viendo a los GDO. Y la cuarta, que desde mi punto de vista era la realidad, una fuerza pública, unas fuerzas armadas con una capacidad operativa muy baja. Y en realidad, nosotros cuando estuvimos en el 95, Fuerzas Armadas llegó a una capacidad operativa del 75%. Y dimos una muestra de lo que era el soldado, en general el soldado ecuatoriano, y ante un enemigo tan grande pudimos contenerlos y salir victoriosos de la gesta del 95. Por eso somos orgullosos, somos la generación de la victoria. De ese entonces a las condiciones que hoy estamos, cuando prácticamente se están manejando estos escenarios, y he podido constatar, porque he estado en diversos puestos públicos y también parte de la milicia hoy está más o menos al 40% de operatividad. ¿Qué significa eso? Eso significa que para tener una seguridad hay que tener recursos económicos, recursos humanos, y eso es lo que principalmente está adoleciendo. Y si bien es cierto, en el año 99 el gobierno de Maguat abrió la puerta, que no era nuevo, porque en el año 42, de 1942, cuando tuvimos la guerra mundial, igualmente nosotros dimos la isla Seymour para que nos sirva justamente de una puerta de enlace para que puedan defender al continente americano. Ahí ya Estados Unidos, prácticamente en un convenio que se hizo, se entregó la isla Seymour, el aeropuerto de Balta, y hasta ahora está construido y se tiene. Posteriormente, en 1946 terminó. Ahora viene la segunda fase, 1999-2009, en la que operó el famoso FOL. Aproximadamente 450 militares de los Estados Unidos pasaban ahí. Lo que debemos rescatar es del tipo de armamento que tenían. Tenían los AWAC, un radar que cuesta aproximadamente 250 millones de dólares.
¿Y qué se nos servía para prácticamente localizar todo lo que pasaba en la frontera norte con el gobierno de Colombia, ¿no? Con nuestro vecino? Y teníamos los famosos aviones Orión, que eran otro tipo de radar, que nos ayudaba a verificar la pesca ilegal y justamente el transporte de drogas, y que son sumamente costosos. Entre estas dos tecnologías sumaban alrededor de 500 millones. Eso es para que se den cuenta lo costoso que es la seguridad. Y lamentablemente desde el año 2009, esa capacidad estratégica que tenía el país no ha sido prácticamente suplantada. Y nos engañaron, les digo la verdad, con unos radares chinos, ubicaron que no sirvió, nunca sirvieron. Y el Ecuador perdió esa capacidad operativa. Al perder esa capacidad operativa, prácticamente nuestras Fuerzas Armadas en general no han tenido esa posibilidad de lo que antes se tenía de detectar a algo tan principal que hoy es una amenaza que nos tienen realmente, yo digo, al borde del caos, como es el narcotráfico. El narcotráfico es, si le analizamos nosotros, y tenemos un vecino que juega a doble discurso. En el tiempo del expresidente Uribe se llegó casi a controlar las hectáreas que tenía Colombia. Se llegó a 100.000 hectáreas. Hoy tenemos 250.000 hectáreas frente a nuestro país. Y con las condiciones que tenemos, como les dije, dólar, justicia, esas condiciones, los grandes carteles, principalmente Sinaloa y el cartel de Jalisco, han visto que el Ecuador es el principal puerto para enviar tanto la droga a Estados Unidos y a Europa. Bajo ese contexto, yo pienso, desde mi punto de vista de seguridad, que si seguimos como estamos, lamentablemente nuestro país va a ser inundado y los grandes carteles se van a posesionar del Ecuador. Los grandes carteles se van a... Es más, ya tenemos un grupo, principalmente de los lobos, que actúan en 18 provincias del país y que no tenemos la capacidad operativa ni económica como para disuadirlos y terminar lamentablemente esta gran amenaza que hoy nos hace tanto daño. Nos hace tanto daño porque principalmente los puertos están tomados por estos grandes grupos y no hay esa capacidad económica y operativa como para poder terminar. Milton, primero que nada, un placer que esté aquí en el espacio. Tal como usted mencionó, resulta emergente prácticamente una decisión como la que está tomando quizás el gobierno y que está consultando al pueblo, como usted mencionó, la capacidad que tenemos, los antecedentes históricos y todos estos matices que han desglosado este escenario. Precisamente esta pregunta toca el artículo 5, la cual declara al Ecuador como un Estado soberano y de paz. Obviamente la reforma parcial del pasado 3 de junio da una apertura regulatoria, más no una cesión total. En ese sentido, ha habido otros criterios, por ejemplo, como el del general Luis Altamirano en la radio Ecuador en directo, en donde se cuestionaba mucho el tema de los intereses. Nosotros tenemos quizás algún riesgo de perder nuestra soberanía y autonomía con la insertación de estas bases militares en nuestro país. Bueno, yo pienso una cuestión que hay que traerle a reflexión. Nosotros aquí en nuestra Constitución tenemos igualmente el amparo del pasaporte universal. Cualquier ciudadano puede venir aquí y estar ahí. Para mí, desde mi punto de vista, es ya violación de nuestra soberanía, ¿no? Porque tenemos puertas abiertas para cualquier ciudadano. No sabemos la distinción, si es que es de cartel, si es un empresario, lo que sea, pero desde mi punto de vista y como militar, al otorgarles la ciudadanía universal, ya perdí soberanía. El Internet, ustedes que están ahí, igualmente, estamos invadidos. Entonces, en esto de las bases militares hay que tener mucho cuidado. Es como yo, como dueño soberano, ponga las condiciones. Por ejemplo, ¿qué hacía cuando estaba aquí FOL? Primero, el mando era del Comando Conjunto. O sea, los militares estadounidenses estaban bajo el control del Comando Conjunto.
O sea, ellos lo que hacían es informarnos y nos decían, en el sitio tal, en el sector de Nariño, hay un convoy que lleva esto, que fue detectado por el radar AWAC, Fuerzas Armadas. Entonces, inmediatamente el Comando Conjunto montaba un operativo y eran detenidos. Entonces, la primera, dentro del convenio, la autoridad. La autoridad tiene que ser como era antes, el ecuatoriano, al mando ecuatoriano. De ahí, o sea, cómo se maneja el convenio tiene que ser a favor del que está ahí. Nosotros, ¿qué requerimos? Recursos. No disponemos de recursos económicos. ¿Qué requerimos? Tecnología. Ecuador, Fuerzas Armadas, no dispone de tecnología de punta como para poder enfrentar a estas grandes amenazas. ¿Qué más requerimos? Logística, obvio, porque la logística es lo principal para las operaciones militares. Y si no se dispone, es un país, lamentablemente, que estamos saliendo, pero realmente es muy complicado cómo está el Estado ecuatoriano. Entonces, bajo esas condiciones, yo pienso que la seguridad es demasiado costosa. Y eso se podría aprovechar en salud, educación, en situaciones del progreso del país, ¿no? Pero invertir en seguridad, como todos ciudadanos, decimos, o sea, tanto dinero para allá y no tenemos, siendo un país pobre. Miren los vehículos que tiene Fuerzas Armadas 2015. Cambiar todo ese patio de vehículos, ¿cuánto le costaría? Implementar un sistema de radares, un navío, una lancha, son sumamente costosos. Y si hay esta posibilidad, yo como ecuatoriano, como digo, tengo unos hijos de su edad, y yo les digo, quiero un país seguro. O sea, mi punto de vista técnico, digo, la primera pregunta sería la salvación, este momento, para lo que estamos viviendo. Los grandes carteles han puesto los ojos, y si no hacemos algo, lamentablemente vamos a perder esa paz, esa tranquilidad. Ayer miren lo que nos pasó aquí en Cuenca. Ya nos cambió. Ya todo cuencano aquí ahorita, este momento, ya no puede dormir tranquilo. Miren, y en un lugar que yo digo de los pupis, en un lugar pupis, porque si pasaba en el barrio Cayambe, no pasaba nada. Si pasaba por un Cobía, pero pasó aquí. Miren, entonces, todas esas influencias, ¿cómo salimos? ¿Quién nos defiende? ¿Cómo tenemos esa capacidad? Tenemos capacidad tecnológica, tenemos recurso humano, recurso logístico, y es muy costoso. Indudablemente, coronel. Creo que también resulta importante tal vez repasar algunas experiencias previas que han existido en países vecinos de la región, porque creo que de alguna manera esto podría orientar la toma de decisiones en cuanto a aquellos que se encuentran todavía escépticos, sobre todo tomando en cuenta las críticas que ya mencionábamos antes. Muchos cuestionan esta afrenta a la soberanía, muchos mencionan que de pronto este tipo de injerencia extranjera va a propiciar que se realicen algún tipo de atentados contra los derechos humanos. Y en ese sentido, yo quisiera consultarle justamente alguna experiencia que ha existido en algún otro país de la región, si de pronto ahí existen tal vez resultados positivos que puedan ser también aplicados en nuestro país en caso de que obviamente esta pregunta se apruebe durante los comicios próximos de noviembre. Bueno, iniciaremos con la base FOL, ¿no? Los 10 años que pasó aquí, no tenemos antecedentes de que haya habido alguna violación, un mal comportamiento de las fuerzas militares de los Estados Unidos contra ciudadanos ecuatorianos. No tenemos ningún antecedente de esos. Estábamos revisando justamente todas las situaciones de los 10 años, alguna novedad especial. Realmente nada. ¿Qué nos dejaron? Ya nos dejaron un buen aeropuerto, nos dejaron instalaciones, desde ese punto de vista. En otros países que no se maneja bien los convenios, porque esto es de convenios. O sea, si ustedes no se firma bien, si le dice, el mando van a seguir teniendo ellos, entonces no nos van a parar bola, pues. Si yo dentro del convenio que vaya a firmar, no le pongo clarito, el primero, mando del Ecuador, pues del Comando Conjunto. El Comando Conjunto será el responsable, ustedes lo que van a hacer es proporcionar información. Entonces, si es así, ¿qué nos puede pasar? Porque nosotros, o sea, vamos a tomar el mando de las operaciones conjuntas y ellos lo que van a hacer es implementarnos con inteligencia, con actividades logísticas, todas las situaciones.
Entonces, como se firme este marco de convenio, es lo principal. Ahí es donde debemos de estar súper atentos todos los ecuatorianos. ¿Cómo se va a firmar? A ver, ¿qué cláusulas son? A ver, primero el del mando conjunto. Segundo, dos, ¿cómo va a ser la logística? ¿Qué va a dar el Ecuador? ¿Qué va a dar Estados Unidos? ¿En qué nos va a aprovechar? ¿Quién se va a beneficiar? Tercero, va a haber un apoyo para el apoyo al desarrollo para la comunidad de Manta o Salinas, donde se implemente. Igual que nosotros, eso nos sirva para controlar la pesca ilegal, que nos sirva para gestión de riesgos, por ejemplo, para las alertas de tsunamis. O sea, es como yo le vea, ¿no? Por ejemplo, si me pusieran en la negociación, yo le veo primero como gestión de riesgos, porque somos un país que estamos sujetos a tsunamis, a varios, a terremotos, todo. Entonces, aprovechar toda esa tecnología, que no tenemos un sistema de alerta temprano. O sea, no solamente pensar en guerra al narcotráfico, sino en qué podemos lograr de beneficios para el país. ¿Cómo nuestra ciudadanía se va a aprovechar? ¿Cómo se va a desarrollar el turismo? Porque si tenemos hoy una base ahí militar, por supuesto que nos puede implicar amenazas también, ¿no? Que los GDO digan, queremos bombardear a la base militar. O sea, obvio, puede perder la ciudad que esté allí, que se incremente más actos delictivos. Pero a la vez, como yo digo, los puntos positivos pienso que son mucho más que los negativos. Entonces, en ese contexto debería entrar, digo, las universidades, justamente para analizar el marco legal bajo lo que ellos van a venir. Pero si les decimos no a las bases militares, vamos a perder una oportunidad de perder el miedo. Porque caso contrario, nos va a pasar lo que nos está pasando en este momento. No tener una capacidad disuasiva, no tener una capacidad operativa, no tener justamente lo principal, los recursos para poder enfrentar a minería, principalmente narcotráfico, que son para mí, desde el punto de vista, las dos amenazas más grandes que tiene el país y que nos van a hacer arrodillar. En cuanto a esta cooperación internacional que busca el país, ¿se pretende una cooperación más allá del tema militar? Por ejemplo, Daniel Noboa, en la anterior entrevista que tuvo en Toca Radio, mencionaba de que justamente la insertación de estos asentamientos, valga la redundancia, no del todo iban a ser de carácter militar. Sin embargo, la pregunta postula aquello. ¿Estamos ante un caso de contradicción o realmente el gobierno pretende ejercer otras cooperaciones distintas a la militar? Como yo digo, todos los ecuatorianos debemos estar atentos. Si la pregunta ganaría el sí, y ahí es donde la opinión pública, principalmente las universidades que tienen mucho peso, deberíamos trabajar, o sea, en el convenio marco, para no dejar justamente que todo sea, digamos, solo beneficio de algunos grupos. No, que el beneficio debe ser para los 18 millones de ecuatorianos. A ver, el primer punto es la seguridad, que estamos de acuerdo. El segundo, a más de eso, beneficiarnos en los sistemas de alerta para todo lo que es catástrofes naturales, muy beneficiados, porque el Ecuador tampoco tiene un sistema de alerta oportuno. Tercer punto, económicamente, que eso me lleve a garantizar desarrollo de los sectores donde está, pero siempre manejando ahí sí la soberanía, como yo digo. Nosotros poniendo los puntos, cómo debe ser. Lo que pasó en Galápagos, ¿no? Nos construyeron la base, nos dejaron el aeropuerto, se desarrolló y se fueron. ¿Quién ganó? El Ecuador, porque nos quedó los recursos, nos quedó la infraestructura. No pienso que nadie. En la segunda etapa del FOL, igualmente, yo pienso que no cometieron ningún acto ilícito contra derechos humanos, no se sobrepasaron, estaban bajo mando conjunto de aquí, del comando conjunto, y ellos respetaban todas las leyes ecuatorianas. Entonces, bajo ese marco y contexto, pienso que en los 10 años que estuvieron, fue un beneficio. Y en este marco tercero, si aprobáramos, pienso que lo principal, el marco que va a regular lo que ellos vienen acá. Si les dejamos libre albedrío, por supuesto, pues ellos nos van a respetar los derechos humanos, van a hacer lo que ellos no se les ponga en el marco legal, ¿no? Ese es mi punto de vista y pienso que como ecuatorianos debemos estar atentos. Y si la población decide, o sea, eso ya solamente nosotros hacemos la orientación de lo que puede pasar y el escenario que estamos viviendo en este momento. Coronel, el imaginario colectivo de la sociedad ecuatoriana actualmente
pues tiene como premisa inicial que Estados Unidos será el país que prácticamente ingrese como tal en cuanto a esta cooperación internacional, tomando en cuenta las bases militares extranjeras, pero existe una cuestión de fondo y es que ningún país hasta ahora ha declarado expresamente su voluntad de colocar una base militar extranjera en el país. En ese sentido, justamente ayer la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, mencionaba que incluso existiría la posibilidad de que se coloque una base militar extranjera proveniente de Brasil, con cooperación con ese país justamente en la Amazonía. En ese sentido, coronel, quiero consultarle de qué manera usted percibe que se ha planteado la pregunta, porque muchos creen que a partir de la aprobación de la misma directamente ingresarían los Estados Unidos, cuando del todo no resulta así, sino que también puede existir colaboración con otros países, no precisamente con la región norteamericana, sino que puede existir incluso cooperación con países de la región en la que nosotros habitamos. Bueno, en este contexto hemos tenido visitas primero del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Marco Rubio, el 4 de septiembre, en la que beneficios ecuatorianos se logró determinar que los carteles, tanto, digamos, el grupo, los GDO, los Lobos y los Choneros, sean declarados como grupos terroristas. Entonces, si ellos son detenidos y extraditados, es otra cuestión. Igualmente, la visita de la secretaria de Defensa estos días, ya, eso va a implicar algunos cambios. Y también hay la posibilidad, justamente Brasil es la primera potencia en Sudamérica en todo lo que se refiere a capacidad militar, en que ellos también están afectados principalmente por este triángulo que tenemos, Perú, Colombia, Bolivia. De ahí tenemos la mayor producción de cocaína. Y allá es donde la visión de los países tienen que atacar. De los tres está la producción, el 92% de la producción mundial. Entonces, igualmente, está afectado Brasil, su población. Miren el último operativo que hizo. Claro que utilizaron la fuerza, todo eso en las favelas, pero igualmente los resultados, digamos, en general de los resultados en su capacidad militar es positivo, de acuerdo a algunos análisis que se han hecho. Pero si no se hace nada, igualmente. Tenemos al lado de nuestro país los tres grandes productores mundiales de cocaína. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. El primero frente a nosotros, el segundo detrás nuestro y el tercero a un costadito. Y con esa producción, ¿qué podemos hacer nosotros? Les decimos, vengan señores, aquí tenemos el dólar, aquí tenemos las leyes muy débiles, aquí tenemos todo para que ustedes se instalen. Por eso ya nosotros ya no somos país de tránsito, somos un país de acopio. Y si no tenemos la ayuda internacional, si no tenemos la ayuda de Brasil, si no tenemos la ayuda de Estados Unidos, ¿qué podemos hacer como un país? No tendríamos la capacidad operativa para poder salir adelante. Lamentablemente se descuidó después de la guerra, después del 95, se descuidó totalmente a Fuerzas Armadas y llegaron a un poder, a una capacidad operativa del 30%. O sea, no tenían ni combustible. Entonces todo eso ahora volver a rearmar, volver a potenciar helicópteros, navías, fragatas, todo eso, aviones. Tenemos aviones del año 95 todavía, o sea, no se ha repotenciado ni la Fuerza Aérea y todo eso es costoso. Entonces, yo como soldado que he pasado, que una vez les defendí en el 95 y ahora veo a mis hijos en un escenario de terror que les estoy dejando, un escenario en un país de miedo, sí realmente es preocupante. Yo a veces les digo a mis hijos, ¿saben qué? Hagamos un esfuerzo y vamos a otro lado, o sea, salgamos del país, porque ¿qué me espera? O sea, ustedes como ciudadanos también jóvenes que quieren la seguridad, quieren desarrollarse aquí en el país, que ven un escenario negro, totalmente negro. Y con este miedo que nos tienen, lamentablemente, estos grupos de GDO, y la fuerza pública no está en capacidad. Okay. Y el otro problema también que tenemos, que lamentablemente el grupo político en general hay una diversidad que no le enfrentan a esto como un problema de unidad. En el 95, ¿por qué pudimos vencer? Porque todo se centró en base a la defensa del país. Todos los grupos, ahí no hubo ni izquierda ni derecha, nada, sino todos pensábamos en defender al país. Y miren, y salimos victoriosos. Hoy tenemos diversidad de criterios políticos de todo lado,
pero lamentablemente no ven el bienestar de los 18 millones. Nosotros debemos ver los objetivos estratégicos, a ver cuáles son los objetivos estratégicos de los 18. Primero, seguridad, porque con seguridad hay paz y desarrollo. Es el principio de los europeos. ¿Por qué se desarrollan ellos? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber quedado en ruinas, dijeron, a ver, un ratito, paz y desarrollo, pero con seguridad. Invirtieron en seguridad y miren, tienen esa tranquilidad de poderse desarrollar, de que sus ciudadanos salgan por las calles, que puedan emprender, que puedan tener negocios. Hoy todos estamos, ¿a qué horas nos vacunan? ¿A qué horas esto? ¿Qué está pasando con lo de ayer? Vivimos ya algo que no queríamos y que lamentablemente aquí en Cuenca todos pensábamos que era la ciudad más segura. Justamente esa discrepancia de criterios que usted mencionó, antes creo que el país, como usted justamente citó, se unió por esta necesidad de establecer la seguridad como principio antes que cualquier otra cosa, como eje de desarrollo. En ese sentido, ¿qué escenarios posibles se pueden desencadenar si es que la respuesta sale con un favorable al sí o con un favorable al no, tomando en consideración de que somos un país necesitado de la cooperación, necesitado de una gran potencia que nos pueda respaldar en este caso? Y en ese sentido, en caso de que gane el no, ¿tendríamos alguna esperanza, alguna ruta a futuro? ¿Cuál sería otra alternativa que podríamos tomar como para subsanar toda esta problemática? Bueno, dentro del sí ya les he hablado, la implementación de las bases, sea en Salinas o en Manta, nos va a beneficiar siempre que nosotros tengamos el marco de acuerdo, que se oriente también no solamente para esta guerra que le tenemos declarada al narcotráfico, a los GDO, sino igualmente que se le desvíe, diríamos, entre comillas, para todo lo que es catástrofes naturales, implementación, la pesca ilegal y el control del turismo. De ganar el no, ahí tocaría hacer una reingeniería en Fuerzas Armadas, ver el apoyo, cómo vamos a apoyar a los ciudadanos, cómo vamos a mantener justamente el control y la seguridad interna. Y yo los pongo solamente a pensar Quinzacocha. Si bien es cierto, obvio que parto de la defensa del agua, pero ¿cómo vamos a mantener Quinzacocha? Si se han puesto a pensar a futuro, ¿qué va a pasar si nos viene una Ponce Enríquez en Quinzacocha? ¿Cómo vamos a defender? Por las redes. Entonces yo decía, deberían ya ir pensando en ponernos un impuesto, como sea a todos los cuencanos, para tener ahí un grupo de guardias forestales, de ampliar la reserva, porque no, pensar del Estado va a ser muy complicado. Entonces ese no va a ser muy costoso. Ese no va a afectar educación, salud, principalmente porque lo que tiene que invertir el Estado en seguridad va a ser mucho. Va a ser mucho que realmente le va a quitar las oportunidades a la mayoría de ecuatorianos de poder salir adelante. Porque como yo les digo, la seguridad cuesta. No, renovar flota aérea, flota naval, implementar al ejército, eso nos costará unas millonadas. Y eso no, y yo le veo que muy difícil, muy difícil. Normalmente estos planes de mejorar las capacidades de las fuerzas se hace a 15 años. Y nosotros esperar 15 años, hasta eso ya los carteles que tienen ingentes cantidades de recursos, se nos tomarán todas las ciudades, se nos tomarán nuestra juventud. Antes no éramos consumidores, no sé si se han dado cuenta de eso. Los niños ahora son consumidores, a ellos les pagan, los grandes carteles les pagan con droga. Entonces un niño de 12, 13 años que le paguen con droga, que llegue a tener 50, 100 dólares. ¿Cómo podemos trabajar eso en la parte social? ¿Cómo vamos a rehabilitar a tanta ciudadano que tenemos, principalmente en la costa, que ya prácticamente en los sitios indigentes están tomados por estos grandes carteles? El que no pertenece a un grupo ya es visto mal, pues ya puede ser dado de baja. Es la falta de educación, la falta de salud y todo eso les atrae a ser integrante de cualquier banda. Entonces, ese no hay que pensarle bien. Y aún más, como les digo, en la manera más técnica, la seguridad demasiado costosa. Como país no vamos a tener recursos como para buscar la solución inmediata para enfrentar estos grandes males.
Coronel, y justamente hablando de eso, quisiera consultarle si es que realmente la cuestión militar, que obviamente es uno de los temas más emergentes hoy en día, es realmente la panacea necesaria para solucionar las problemáticas que está afrontando el Ecuador hoy en día, o es que existe tal vez un problema mucho más profundo, tal vez sistemático, que se debería atender. Sí, y la situación es estructural. El problema de seguridad es estructural. No es solamente de los militares, es de todos los componentes del Estado. Debe entrar salud justamente para que vaya a las áreas periféricas a atender. Si en Esmeraldas tuviéramos grandes hospitales en San Lorenzo, yo creo que fuera otro. Rehabilitación. ¿Qué hace un ciudadano de ahí? Si yo al frente, el hachero, que le denominan en Colombia, gana alrededor de $1,200. ¿Cómo le detengo a mis ciudadanos para que ellos no vayan al frente? ¿Cómo le detengo al fronterizo? Entonces debería ser el desarrollo de fronteras, con proyectos, con productividad, preocuparnos de ellos. O sea, educación, salud, proyectos y componente de seguridad. O sea, y a veces pensamos que la seguridad es solo de los militares y la fuerza pública, no es así. La seguridad es integral. Todo el Estado debe apuntar porque si no, son fallas estructurales que lamentablemente se han ido olvidando de los sectores periféricos y es allá donde los GDO con buena visión han entrado. Un GDO va, invierte, les da Navidad, les regala esto y de inmediato los nuevos niños jóvenes pasan a formar parte de esta cultura. Y tenemos ejércitos. Dicen que alrededor de los lobos, 18 provincias y alrededor de 60,000. La fuerza pública... toda la fuerza pública son alrededor de 80,000. Entonces son cuestiones que nosotros debemos pensar, ponernos la mano en el corazón y decir, ¿qué nos espera en nuestro país? O sea, yo les hablo más como la parte técnica, lo que he vivido y lo que les espera a mis hijos. Sí, más que nada, desde su experticia, podríamos afirmar de que la soberanía del país no está atentada ante la búsqueda de esta cooperación internacional con otros países. No, porque la soberanía, como les dije, ya está afectada con la ciudadanía universal, con el Internet, con todas las situaciones. Si vienen bases militares, van a ubicar un espacio físico en donde van a ser controlados. O sea, ellos nos van, normalmente en lo militar nosotros decimos, nos van a dar el parte. El parte es todas las novedades que ha pasado, cómo van a hacer, qué operaciones van a hacer en el día y qué actividades más van a cumplir el resto. Es el marco del convenio. Ahí, sí, muchos ojos. ¿Cómo va a ser el convenio? ¿Qué nomás van a ejecutar? ¿Qué van a realizar? ¿Qué es ganar o qué vamos a perder? Entonces, en esos aspectos yo pienso que la soberanía, o sea, queda en este aspecto ambiguo. Yo como Ecuador soy dueño de mi territorio, yo impongo, mantengo y defiendo mi territorio. Esta cooperación internacional me va a colaborar en capacitación, en tecnología, en recursos y en logística. ¿Usted cree que dentro del marco que se podría dar en caso de que la respuesta sea favorable, podríamos encontrarnos con supuestas sorpresas, por así decirlo? ¿Realmente cree que esta ambigüedad en torno a la pregunta realmente se rompa con la ganancia del sí en la pregunta o hasta el marco como tal luego de la consulta? Bueno, una vez que los ecuatorianos decidamos en las urnas, yo pienso que allí es donde todos debemos estar atentos a las actividades que se van a ejecutar. Dentro de el Ecuador tiene alrededor de 50, 60 tratados en lo que es seguridad y defensa. Somos parte del Tratado de México, somos parte de la OEA, somos parte de infinidad de tratados. Yo me reía porque cuando estuve en gestión de riesgos, estábamos en el tratado de San Remo, en la que a los PPLs hay que tratarles con el máximo cuidado. Y eran PPLs colombianos que ya llegamos a un acuerdo que debíamos enviarles a Colombia. Pero ya cuando llegamos a la frontera nos indicaron que les hemos hecho firmar a la fuerza después de haber eso y regresaron nuevamente a nuestro poder. Entonces, como nuestra constitución es muy garantista y ellos en orden de prioridad tienen el cuarto puesto, digo, primero discapacitados, mujeres, niños, y ellos son los cuartos, los PP. Entonces tienen más garantías que nosotros.
Entonces, en esas cuestiones, a veces yo como ecuatoriano digo, ¿cómo he perdido tanta capacidad de decisión que no pude ni siquiera hacer esto por los tratados internacionales, porque la Constitución les enmarca y les da mayores beneficios lamentablemente a la parte esta de los GDO, de los PPLs y toda esta cuestión? Son seres humanos que no tuvieron oportunidad, pero ahí debe estar la reinserción, ahí debe estar el Estado, ahí deben estar, o sea, justamente, yo digo, el grupo de notables que debe haber, un grupo de pensantes ecuatorianos que nos vayan guiando, vayan diciendo, oigan, la Constitución sea para 18 millones de ecuatorianos, no para el grupo. Pensemos en todos, vamos viendo qué queremos en educación de calidad, así debe ser. Salud, que es lo que más nos hace falta. O sea, en todas esas cuestiones debe ser algo en la que todos debemos compartir. Y yo pienso siempre la educación, las universidades tienen mucho que ver. Imagínense aquí, ¿qué pasa? Seguridad ciudadana. No hay una universidad en el Austro que dé la carrera de seguridad ciudadana. Yo paso revista, tengo aquí 34 GATS. Y de los 34 GATS, no hay un técnico en seguridad ciudadana graduado, que sea del Austro, o sea, que sea de la SUAY, de Cuenca o de sector. Todos los de seguridad ciudadana nos vienen de apoyo del norte, de Ibarra, de Guaranda, de todo lado. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad social de las universidades? ¿Dónde está que queremos una ciudad segura? A ver, empecemos por eso, pues. Responsabilidad social, no solo pensemos en los ingresos, cuánto me va a quedar, que la maestría, cuánto me queda, sino quitemos algo a la ciudad, pues. No tenemos profesionales de gestión de riesgos. No hay aquí. ¿Qué universidad da gestión de riesgos? Tercer nivel, cuarto nivel. Entonces yo le pongo la mano al pecho. La otra vez en una reunión así mismo con la Cámara de Comercio, las universidades les dije, oye, si estamos hablando que queremos una ciudad segura, empecemos por eso. Formemos. Aquí hay tanto joven, inteligente, pensante y algo que nos distingue. Yo no soy cuencano, soy quiteño, pero ya vivo aquí 35 años desde que me casé. Mis hijas cuencanas. Algo que distingue es que el cuencano le quiere a Cuenca. Es muy diferente la idiosincrasia por lo que me he dado la vuelta, ¿no? De todo el Austro he estado en Quito, voy aquí. Cuando hay un asalto, ¿qué pasa? La mayoría se agrupa para aquí, te defiende. Están allí, hace un montón. Vayan a Quito, un asalto. Video de lo que está pasando y nada más. Nadie le defiende. Peor la costa. Entonces, esas cualidades, esos secretos que yo digo, debemos aprovechar al máximo. Entonces, debemos implementar en las universidades, tapar las carreras de seguridad ciudadana, gestión de riesgos y seguir con eso. ¿Por qué Cuenca es la ciudad más limpia? ¿Por qué en las escuelas les enseñan a los muchachos blanco, como es lunes, funda negra, miércoles funda celeste, viernes funda negra? Y hoy los niños nos enseñan a los padres, cuidado vayas a botar el papel cuando manejas un carro, cuidado vayas a botar en el parque, saca bien la basura, recicla. Mira, eso nos enseñan. Entonces, eso yo digo, felicito al alcalde que hizo eso, que enseñó a esa juventud y se ha seguido manteniendo. Por eso digo, a veces somos un poco diferentes la gente del Austro al resto del país porque hay esa cultura. Entonces ahora fomentemos la cultura de seguridad. Asimismo, vamos entre todos, aportemos nuestro grano de arena. Porque esta es la ciudad que queremos, esta es la ciudad que nos ha dado todo y esta es la que deseamos vivir. Este es el país que queremos 18 millones de ecuatorianos desarrollarnos, vivir tranquilos, llegar a la isla de paz que éramos, que nos llamaban 2005 al 2010, el mejor país que todo el mundo quería venir. Coronel, una cuestión final que quisiera consultarle y es que hoy en día con esta cuestión de la inseguridad, pues muchas personas no entienden a profundidad tal vez esta cuestión de las bases militares extranjeras, de pronto se ven seducidos por la idea de que esto nos traerá más seguridad, pero para ir culminando justamente, ¿usted cómo calificaría la implicación de las personas en torno a esta pregunta? ¿Es posible que la comprendan a profundidad
tal como nos explica justamente en este programa, o es posible que todavía exista un sesgo de información y que las personas no entiendan del todo de qué se trata esta pregunta? Bueno, esta pregunta se ha hecho política. Han tomado algunos grupos, pero sin un fin geopolítico, sin un fin geoestratégico, y le han hecho más política, o sea, indicar solamente que van a venir ellos y van a atentar a los derechos humanos. Ese es el común que manejan, ¿no? Pero como les digo, dentro de la orientación que se debe dar, cualquier base militar que venga acá va a estar al mando justamente del estamento militar. Para eso hay un Ministerio de Defensa, hay un comando conjunto. Y lo único que la base que venga es acoplarse a esto. Por supuesto que ganamos mucho, tecnología, inteligencia, capacitación y recursos, que eso no tenemos. Entonces en eso hay que hacerle entender a nuestro ciudadano que si queremos un país de desarrollo hay que invertir en seguridad. La seguridad es el paso fundamental para el desarrollo y la paz. Si tenemos una fuerza pública bien capacitada, profesionalmente bien llevada y con recursos, tenemos un país tranquilo. Pero como adolece ahora, estamos en un remolino que cualquier rato se nos va a perder. Coronel, con esta cuestión final quisiera agradecerle por su presencia aquí. Sin duda, este espacio permitirá que muchas personas que nos están viendo, muchos estudiantes, tengan un panorama más claro de qué se trata, sobre todo esta primera cuestión de la consulta popular y referéndum que está próximo a realizarse, y pues indudablemente será de gran ayuda esta información, coronel. Muchas gracias. Yo me pongo siempre mi mano al corazón porque yo le quiero a mi país. He vivido 60 años, le he dado hasta mi vida por el país y quiero que se desarrolle dentro de seguridad, de tranquilidad y paz. Y ustedes jóvenes que son el futuro deben luchar, deben unirse, aportar su grano de arena con la finalidad de lograr lo que éramos antes, esa isla de paz que todo el mundo quería venir. Gracias una vez más, coronel. Gracias, Joan, por este espacio. Agradecerte, Juanjo, agradecerle al coronel. En serio, realmente ha sido un espacio muy enriquecedor y esperemos de que haya sido fructífero, así como ha sido para nosotros, pues para toda la comunidad que nos está viendo. Amigos y amigas, con esto finalizamos nuestro primer programa de prueba de ingreso. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Radio Universitaria para tener más contenidos con respecto a la consulta popular y referéndum que está próximo a realizarse en este año 2025. Nos vemos. Gracias por sintonizar Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conocimos el contenido y el alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. Le invitamos a nuestro próximo programa, en el que usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto fue Prueba de Ingreso.